Quiero que me acompañe, amén, a la palabra de Dios. Vamos a primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, solamente un versículo, el versículo 13. Primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, en esta tarde, por la bendición que nos das de estar aquí. Señor, pedimos la bendición, que nos permitas que en esta hora tu palabra, Señor, llegue, Señor, a cada corazón, a cada vida, y que sobre todo podamos reflexionar y darnos cuenta, en verdad, que el único Dios al cual merece la adoración solamente eres tú. Gracias te damos, Dios, y que tu palabra haga efecto, Señor, por la cual es enviada y preparada, Señor, para llegar a cada corazón. Gracias te damos, Dios, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, hermano. Quiero en esta tarde, hermanos, compartir este mensaje, y principalmente por las fechas que estamos, principalmente por ser el día 1 y mañana el día 2, que es cuando la gente, hermanos, a los panteones para llevar, ¿verdad?, cosas. Sabemos y entendemos que van a estar cerrados los panteones, pero la gente desde antes que esto, hermanos, comenzaron, ¿verdad?, a llevar flores, a llevarle mariachis, a llevar muchas cosas a sus difuntos. Por eso yo quiero en esta tarde hablar principalmente a dónde van los muertos. Y el propósito de este mensaje es orientar no solamente a las personas que no conocen de Cristo, sino principalmente a muchos creyentes que aún, ¿verdad?, frecuentan estos lugares. Una de las cosas que la Biblia nos enseña, y una de las verdades principales, es que nosotros como cristianos no debemos ignorar lo que pasa con los muertos. El tema de la muerte es abordado por la Biblia más de 1000 veces. Sin embargo, muchos no saben lo que pasa con los muertos. Por eso es sabio el deseo que tenía el apóstol San Pablo. Y me encanta, hermanos, este versículo, pero quiero leerlo en la versión popular Dios habla hoy. Este mismo versículo que dice: hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes
no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Los cristianos, puesto que tenemos la Biblia, la palabra de Dios, somos los más indicados para saber acerca de los muertos. Pero sobre todo, el informar, amén, a la gente, quien por su ignorancia, quien por no saber, siguen muchísimas tradiciones paganas. Por eso quiero que en esta tarde veamos a través de la Escritura, hermanos, acerca de este tema, ¿a dónde van los muertos? Primeramente, preguntémonos, o primeramente sepamos esto. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? La muerte es solo una separación. La palabra de Dios nos habla de dos clases de muerte: la muerte física y la muerte espiritual. Y en ambas significa separación. La muerte física es la separación de la entidad espiritual y el cuerpo del ser humano, mientras que la muerte espiritual, a la cual la palabra de Dios llama muerte segunda, es la separación eterna del ser humano y Dios. Pero en esta tarde nos vamos a referir solamente, hermanos, a la muerte física. Cuando esta sucede, hablando terrenalmente o físicamente, entra en una ausencia total de la vida y comienza a corromperse hasta volverse polvo. Pero el ser espiritual del individuo, que es formado por el espíritu y el alma, no mueren, ni entran en inconsciencia, ni entran en un sueño profundo como algunos piensan, sino que se van plenamente conscientes a uno de dos lugares, ya sea al cielo o ya sea al infierno. Cuando la palabra de Dios, hermanos, habla de que los muertos tan solo duermen, no se refiere al ser espiritual, sino al cuerpo del hombre, pues éste se volverá a levantar cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva en el arrebatamiento. Así que la separación del espíritu y el alma es lo que nos habla, hermanos, el sabio Salomón. Cito lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Sabemos y entendemos lo que la Biblia dice, que el cuerpo vuelve al polvo de la tierra. Amén. Y debe de volver a ella, porque así lo sentenció el mismo Señor. Y cito lo que dice la Biblia en Génesis 3:19, que dice: y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo
volverás. El sabio o el salmista corroboraba que el cuerpo, al momento en que le es quitado el aliento de vida, se vuelve polvo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 104, versículo 29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el alito, dejan de ser y vuelven al polvo. Por otro lado, la enseñanza bíblica de que el espíritu sobrevive a la muerte física también es abrumadora. En el pasaje de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo se nos dice en Lucas 9:30, he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Ahora, si el alma muere juntamente con el cuerpo, como muchos dicen, ¿de dónde salieron ellos? Otro pasaje encontramos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, que dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Amén. Entonces, en la muerte física ocurre la separación del espíritu y el cuerpo. Amén. Estamos viendo qué es la muerte. Segundo, ¿a dónde van los muertos? Esa es una pregunta. ¿A dónde van los muertos? Mientras que el cuerpo del que muere vuelve al polvo de la tierra, y su espíritu y el espíritu va a Dios quien lo dio, porque así lo dice la Biblia. Amén. Y el alma va, refiriéndome al alma, va a uno de dos lugares solamente. Si la persona fue creyente y aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, entonces él directamente va al cielo. Pero si la persona no confió en Cristo como su único y Salvador personal, irá al infierno de forma inmediata, sin preámbulos y sin lugares de intermedio. Por eso los creyentes que han muerto, que han estado sirviéndole a Cristo y han muerto estando en el Señor, todos ellos están en el cielo, disfrutando de la gloria con el Señor. El apóstol Pablo dice una gran verdad. Dice en Filipenses capítulo 1, verso 21 y verso 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego dice, y partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y vuelvo a decirlo, si en cambio la persona que ha fallecido no era creyente en Cristo, su alma está en lugares o en los lugares de tormento, o más bien conocido, en el infierno. La Biblia dice en Lucas 16, 23. Y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Por eso nuestro Señor Jesucristo dio el relato del rico y Lázaro. Amén. Y este pasaje es un hecho real, es un hecho verídico, ¿sí?
Es un pasaje que nos enseña el destino del ser humano por rechazar a Cristo. Por eso es importante que puedan las personas que no tienen a Cristo aceptarlo. ¿Por qué? Porque mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Tercero, ¿se debe de orar por los muertos? Mucha gente lo hace, refiriéndome a gente que no tiene a Cristo en su corazón. Por eso la pregunta, ¿se debe de orar por los muertos? Lamentablemente, muchas personas dentro de nuestra sociedad creen que es necesario orar, que es necesario rezar, que es necesario ofrecer misas o hacer ciertos rituales a favor de las personas que han fallecido, de las personas que han muerto. Pero yo quiero en esta tarde decirles esto. Todo lo que usted haga será completamente inútil. ¿Por qué digo esto? Porque las oraciones no son ya más eficaces a favor de la persona que ha fallecido. ¿Por qué? Porque las personas ya no pueden cambiar su situación. Si fue una persona no creyente en Cristo, entonces su alma está en los tormentos y no puede remediar a través de lo que usted haga, remediar la situación de esta persona. Por eso los que están en el cielo, los que han muerto y se nos han adelantado, no quieren salir del cielo. Y los que están en el infierno no pueden hacerlo. Así que de nada sirve hacer ceremonias, oraciones por ellos. Todo es inútil. Hay quienes, mis amados hermanos, incluso se bautizan por los muertos. Y ellos creen que los espíritus de los profetas están predicándoles. Y que aquellos que están escuchando lo que ellos están predicando puedan arrepentirse y confesar sus pecados. Pero la realidad es que no es cierto. No es real esto. Porque la realidad es que ninguna persona puede bautizarse por alguien que ha fallecido. Nadie puede hacer nada por alguien que ha partido de este lugar. Realmente están tan alejados de la verdad y definitivamente nada se puede hacer por los que han muerto. Por eso es interesante que podamos entenderlo esto. No se puede hacer nada por una persona que ha partido de este mundo. Y lo reitero una vez más, si fue cristiano, está con Cristo. Está en un lugar muchísimo mejor, como lo dice el apóstol Pablo. Mas en cambio, si fue cristiano, si no fue cristiano, lamentablemente ya no puede hacer nada. Por eso dije al principio, y lo dije, mientras hay vida, hay esperanza. El arrepentimiento es ahora. Mientras usted puede hacerlo, mientras usted puede
acercarse a Él. Cuarto, tienen participación de lo que se hace en la tierra, y me refiero a las personas que han muerto. ¿Tienen participación? La respuesta es no. La misma Biblia lo dice. Cito lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 5, versículos del 5 al 6, que dice: pero los muertos nada saben y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Las personas fallecidas no pueden saber lo que está sucediendo en la tierra. No pueden saber lo que está sucediendo con su ser amado. No pueden saber nada de lo que está aconteciendo en este mundo. Realmente es un mito de que los muertos velan por la vida de los vivos. Y es un mito que también puedan protegerlos, que también puedan dirigirlos, o incluso animarlos o interceder por ellos. La realidad es que los muertos no pueden participar activamente con los que viven. Pero tampoco los muertos pueden sentir emociones, gustos, efectos. No pueden ver ni oír. Un pasaje en la palabra del Señor, mis amados hermanos, dice respecto a esto, y utilizo lo que dice Job, capítulo 7, verso 9 al 10. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, dice, no subirá. Dice, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Esto nos da una claridad. Realmente, mis amados hermanos, que nuestros seres queridos que han partido ya no pueden saber lo que está sucediendo en nuestras vidas. Por eso tenemos que conocer la verdad de la Biblia para que nos saque del error, para que nos saque de la mentira en que muchas personas viven, porque la realidad es que por las personas que han fallecido ya no se puede hacer nada. 5. ¿Pueden los muertos volver a la tierra? La respuesta es no. ¿Pueden los muertos volver a la tierra? La respuesta es los muertos no pueden volver a la tierra. Todas las narraciones que hemos escuchado de diferentes personas acerca de apariciones de personas que ya han muerto son solo cuentos fantasiosos. No existen los fantasmas, no existen los duendes, no existen los zombies, no existen las momias. No existen. Por eso los muertos no pueden volver a la tierra. Como ya lo hemos visto, hermano, los espíritus de los muertos o están en el cielo o están en el infierno. Y de esos lugares y de esos
Ares no pueden salir. No pueden salir. El mismo Señor Jesucristo enseñó esto. Y da un relato, hermanos, del rico y Lázaro. Miren lo que dice Lucas 16:26. Además de todo esto, una gran cima está entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Nosotros los cristianos, hermanos, tenemos una convicción muy clara. Y entendemos a través de la palabra de Dios que nos enseña la verdad. Es que nosotros no queremos que los espíritus de los muertos anden por la tierra asustando a la gente o jalándole las cobijas a las personas, ni apareciéndoseles. Esa es una mentira del diablo. Mire, hay fenómenos metafísicos que son muy normales y que nuestros sentidos, principalmente de la vista y el oído, captan, pero nada tiene que ver con los muertos. ¿Sí? Entonces, los muertos no pueden volver a la tierra. La siguiente pregunta: ¿se debe de honrar a los muertos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ellos ya no pueden percibir el honor que se les da. Y digo esto, hermanos, porque mucha gente, amén, es dada a honrar a sus muertos. A lo que dije al principio, ¿qué hacen? Visitan ¿qué? Los panteones, llevándoles flores, alimentos, música, misas, regalos y muchas otras cosas más. Yo escuché una anécdota, pero que era un hecho real, de un hermano que contaba que cuando él era niño, su padre le contó que había una ancianita que muy seguido le llevaba atole a su difunto. Y dice que su padre seguía a esta anciana cuando ella depositaba el jarrón de atole en la tumba, lo dejaba y se iba. Y dice que su padre llegaba y se lo tomaba. Así que la anciana, cuando llegaba, volvía al panteón, veía el jarrón vacío, pensaba que su esposo se lo había tomado. Pero ahí el bueno fue otro. ¿Sí? Por eso, hermanos, estamos refiriéndonos a esto. Amén. Que todas las cosas son inútiles. Las personas que han muerto, ellos no pueden percibir, amén, lo que se les ofrece aquí en la tierra. Por esto nosotros como cristianos no debemos de participar en el culto a los muertos, ni mucho menos levantar altares, ni llevándoles ofrendas, viandas, flores o mariachis, como la gente del mundo lo hace. Nosotros conocemos y sabemos la verdad. Y sabemos y entendemos que las personas que han fallecido, que han sido familiares nuestros y que han estado en Cristo, sabemos dónde se encuentran. Por eso nosotros tenemos que tener
esta seguridad, esta convicción real. Y nosotros no podemos involucrarnos en nada de estas cosas. Mire, Dios exigía a Israel que dijera una oración en la cual incluía que no había ofrecido nada a los muertos. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 26, versículo 13 al 14. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa y también le he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me ha mandado. Era lo que Dios le exigía a Israel. Dios prohíbe hacer señales de dolor. ¿Sí me está entendiendo? Para nosotros los cristianos que hemos perdido a algún ser amado, la Biblia dice que Dios prohíbe hacer señales de dolor, incluso de rasguñarnos o raparnos o sajearnos con navajas por un muerto. Dice la palabra de Dios en Levíticos 19:28: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vuestro señal alguna, yo Jehová. Otro versículo en Deuteronomio 14:1 dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajearéis ni los raparéis a causa de muerto. En otras palabras, Dios prohíbe terminantemente dar cualquier tipo de honor a los muertos. Y cabe en esto decir lo último. ¿Se debe consultar a los muertos? ¿Se debe consultar a los muertos? La respuesta es no. Esto es algo prohibidísimo. Permítame compartirle, hermano, por lo menos 2 citas bíblicas respecto a lo que estoy hablando. Dice Levíticos capítulo 20, versículo 27. Y el hombre o mujer que evocare espíritu de muertos y o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Otro pasaje dice en Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hija o a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que haga estas cosas. Cuando el rey Saúl consultó a Samuel por medio de una espiritista, esto desagradó a Dios. Dios se enojó por ese pecado y a través de eso Dios le quitó el reino de Israel, incluso hasta su propia vida. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas capítulo 10, versículo 13 al 14.
Así murió Saúl por su rebelión, con quien predicó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces, hermanos, Dios prohíbe, amén, consultar a los muertos. En esto que quiero decir, hay mucha gente que se ha preguntado esto. Incluso muchos cristianos se han preguntado sobre este tema. ¿Se puede cremar a los muertos? ¿Se puede cremar a los muertos? La respuesta, hermanos, es sí. El cuerpo de los muertos que es enterrado, usted lo sabe, entra en una descomposición hasta volverse polvo y ceniza. O sea, cuando enterramos a los difuntos, pasa el tiempo y desaparecen. Y vuelven a abrir esa tumba y ya no encuentran nada. Entonces, hermanos, la cremación hace lo mismo, pero más rápido. ¿Sí? La cremación hace lo mismo, pero más rápido. Mire, hermano, quizás con el tiempo, y esto es importante, quizás con el tiempo, hermano, los panteones de la ciudad, hermano, se van a saturar. Aquí en Juárez tenemos algunos panteones. ¿Sí? Ya algunos están saturados por tantas personas que han muerto. ¿Y qué decir, hermanos, de esta pandemia que está azotando nuestra ciudad? Mucha gente ha muerto. Entonces, los panteones, tarde o temprano, se van a saturar. Y entonces la cremación será una opción adecuada para la persona. ¿Sí? Mire, quizás usted me diga, bueno, ¿hay un pasaje que hable de esto? Sí. En la Biblia vamos a ver los cuerpos de Saúl y de sus hijos en el Antiguo Testamento. Ellos fueron cremados. Mire, la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 12 dice: y todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes, ¿qué dice? Los quemaron ahí. Déjeme decirle algo. Si aún usted aún tiene esta interrogancia, nada hay de malo, en verdad, en cremar los cuerpos de los muertos. ¿Por qué digo esto? Porque aunque estén totalmente reducidos a cenizas o se encuentren en el polvo de la tierra o se encuentren en el mar o hayan sido comidos por algún animal feroz o hayan quedado en lo más escondido de la selva, todos los que han muerto van a oír la voz de Dios y volverán a vivir, pero unos para vida eterna y otros para confusión perpetua.
O sea, todos los que han muerto actualmente, tiempo pasado, tiempo presente, todos los que han muerto y todos los que van a morir en tiempo futuro, van a oír la voz poderosa del Hijo de Dios levantándolos. Pero la diferencia es que unos van a resucitar para vida eterna, para reinar y estar con Cristo por siempre, y otros van a resucitar para condenación perpetua, o sea, para condenación eterna. Y no lo dice la Biblia. Mire, cito lo que dice Daniel, capítulo 12, versículo 2. Capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, dice, serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y también Juan 5, 28, 29 lo dice, que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Amén. Entonces, no pasa nada, hermanos. No pasa nada. Si morimos, si nos creman, ahí está un cuerpo. Aunque ya no exista, pero recuerde uno que Dios es un Dios poderoso. Es un Dios de lo imposible. Y para Él todo es posible. Por eso, mis amados hermanos, es una pregunta a la cual muchas personas incluso me la han hecho con respecto a esto, que si se puede cremar a los muertos. La Biblia a mí me dice que sí. Amén. Ojalá que podamos entender esto sobre el tema que acabo de predicar y que nos dé una luz clara, hermanos, de que nosotros no debemos de participar en nada de esto, sino que nosotros tenemos que caminar y que servir y confiar en Dios para estar con Él para siempre. Quiero que oremos, hermanos. Quiero que hagamos una oración. Cierre sus ojos, hermanos, ahí donde está usted. Ahí donde está usted. Cierre sus ojos. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, y tu misericordia es grande, y sobre todo tú eres poderoso, Dios. Sabemos y entendemos, Señor, que estos días para mucha gente es un dolor, porque visitan a sus seres queridos que ya murieron. Pero también sabemos y entendemos que necesitamos hablar con verdad tu palabra, para que ellos se den cuenta, Señor, que lo que ellos deben de hacer es amar, bendecir, cuidar a sus seres queridos mientras aún viven. Ayudarlos mientras ellos aún viven. Porque tu palabra dice que ya de muertos ya no se puede hacer nada. Ayúdanos, bendito Dios, no solamente a las personas que no te conocen, que no te han aceptado, sino a muchos hermanos que van a visitar a sus muertos. Ayúdale, Señor, a que la luz de tu palabra los ilumine y se den cuenta, Señor, que esto ya no es así. Que tenemos que reflexionar y quitar eso de nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo decía que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sabemos y creemos que familiares nuestros que han partido de este mundo están contigo, y por eso te honramos y te glorificamos y exaltamos tu nombre. Pido que en esta tarde, Señor, tú bendigas a tu iglesia de una manera especial
y que traigas el entendimiento aún más hacia sus vidas para que ellos se den cuenta y sepan, Señor, que nosotros no debemos participar en esto, debemos evitarlo. No hacer lo que otros hacen, sino nosotros solamente glorificarte y exaltarte a ti con todo nuestro corazón. Te pido que bendigas a tu iglesia, Señor, de una manera especial en esta tarde y que te glorifiques en sus vidas, Señor, y que honres, Señor, tu nombre para siempre y que traigas tu verdad cada día a nuestra vida y que podamos serte fiel a ti, para que si nosotros llegamos a morir, Señor, estemos contigo. O que si tú vienes en el rapto, Señor, irnos contigo. Por eso en esta tarde, Señor, ponemos en tus manos nuestra vida y la vida de tu iglesia para que tú sigas, Señor, dándoles el conocimiento de tu verdad, para que ellos, Señor, lleven esto a otros que lo necesitan y sea, Señor, una cadena de bendición para que las personas sepan la verdad. Sepan, Señor, la realidad de las cosas para que no vivan, Señor, engañadas